Este día desarrollaremos el tema la conquista de Cuscatlán. Para ponernos en contexto, Cuscatlán es una zona geográfica antigua de lo que ahora es la República de El Salvador. Cuscatlán era un señorío, un cacicazgo dominado por los pipiles. Los pipiles eran un pueblo náhuatl que dominaba prácticamente la mitad de lo que ahora es la República de El Salvador. Estamos hablando Santa Ana, Sonsonate y toda la zona central hasta el río Lempa de la República de El Salvador. Esta conquista se llevó a cabo por Pedro de Alvarado en 1524, el cual vino de la parte norte de lo que ahora sería México, y la conquista de Cuscatlán es entonces el resultado de la conquista de México. Entonces, este día vamos a observar todo este contexto histórico que tiene que ver con la conquista de Cuscatlán en particular y la conquista de el resto de territorios indígenas durante el siglo XVI en América. Entonces, para hablar de la conquista del actual territorio de América, es importante que nos remontemos a dos documentos que reflejan este proceso histórico. El primero de ellos es la bula intercaetera y el segundo es el Tratado de Tordesillas. Estos dos documentos son los que especificaron cómo se iba a dar el reparto de las tierras descubiertas por parte de España y Portugal. Entonces, partimos de que la bula intercaetera de 1493 fue dictada por el Papa Alejandro VII. Esta bula se elaboró por las reclamaciones de Portugal hacia España y delimitó el área de influencia que cada reino podía reclamar al otro. Aquí es de recordar de que Cristóbal Colón fue primero a Portugal a pedir el financiamiento para realizar el viaje que lo llevaría a Asia, hacia China. Sin embargo, los portugueses no quisieron, el rey de Portugal no quiso dar el financiamiento, y por eso es que Cristóbal Colón decide ir a España a pedir el financiamiento, logra recibir el financiamiento, va a lo que ahora es América. Él no sabía que era América, llega a este nuevo mundo, y él, Cristóbal Colón, pensó que ya había llegado a Asia. Entonces resulta, en 1492, que Cristóbal Colón, en lugar de ir directamente a España, fue a Portugal. ¿Y por qué va a Portugal? Va para decirle, encarar al rey de Portugal y decirle que ha logrado hacer el viaje y que por lo tanto él tenía razón, Cristóbal Colón tenía razón y el rey estaba equivocado, y que se ha perdido la posibilidad de explorar una nueva ruta comercial. Eso lo hace Cristóbal Colón en 1492, a finales de ese año. Y entonces el rey de Portugal decide reclamar que ese territorio que había explorado Cristóbal Colón le pertenecía.
Entonces el Papa Alejandro VI, que era español, él crea esta bula intercaetera y dice, por inspiración divina, que España es la que debe de explorar y visitar todos estos territorios para comerciar. Los portugueses no aceptan y en 1494, 2 años después de el primer viaje de Cristóbal Colón, los portugueses y españoles llegan a un acuerdo, el cual consiste en el Tratado de Tordesillas, donde se decide que tanto Portugal como España tienen derecho de explorar y conquistar nuevos territorios. En este Tratado de Tordesillas lo que podemos apreciar es que posiblemente los portugueses ya sabían de América, porque justamente esas 370 leguas de Cabo Verde hacia lo que ahora es América, justamente tocaban las costas de lo que ahora es Brasil. Entonces hay personas que suponen que los portugueses sabían exactamente que había tierra en lo que ahora nosotros conocemos como Suramérica y que podía ser explorado. Es así como llegamos a América, y para tener en cuenta a América nos apreciamos que el último viaje de Cristóbal Colón fue en 1502. El navegante Américo Vespucio demostró que América era un nuevo mundo, un nuevo continente, porque Américo Vespucio, patrocinado por los portugueses, pudo visitar las costas del actual Brasil en 1501. Significa que mientras Cristóbal Colón estaba haciendo su último viaje, en 1502, un año antes Américo Vespucio ya había descubierto y manifestado que América no era Asia, no era China, sino que era un nuevo mundo, un nuevo continente. Cosa que Cristóbal Colón, a pesar de estar relativamente cerca, Portugal y España, Cristóbal Colón nunca se dio cuenta de esa posibilidad, de esa posibilidad de ser un nuevo mundo. Entonces Cristóbal Colón pasó bastantes penas al nunca encontrar esas riquezas de China, esas riquezas de Japón, porque no era ni China ni Japón, sino que era lo que ahora conocemos por Cuba y las costas de Centroamérica, pero Cristóbal Colón nunca lo supo. Entonces Colón muere en 1506 y en 1507 Martin Wolfsmüller era un cartógrafo, es decir, las personas encargadas de hacer mapas, y él fue el primer personaje que hizo un mapa de lo que ahora es América, que abarcaba lo que ahora sería el sur de Miami, la costa centroamericana, hasta Brasil. Entonces toda la parte litoral de América ya la conocían los europeos en 1507, y Cristóbal Colón había muerto en 1506 sin saber que era un nuevo mundo el que había explorado. Por eso es que se supone que este continente se llama América,
en honor a Américo Vespucio, quien fue la persona que manifestó que América era un nuevo continente, que estas tierras no eran Asia, sino que era un nuevo continente. Bueno, entonces vamos ya con la parte medular de la temática que tiene que ver con la conquista. Y vemos que el inicio de la conquista se da entre 1509 y 1550. La mayoría de las expediciones de conquista se dieron en América, es decir, que no fue una empresa realizada por el Imperio Español, sino que fueron gente privada, gente que de su propio dinero trataba de conquistar. Conquistaba territorios y posteriormente daban su cuota al rey de España y éste los convertía en gobernantes de las tierras que conquistaban. Pero estas tierras, lo que es América, no fueron conquistadas por el ejército español o por España como un imperio, sino que fueron españoles que tenían más o menos dinero y que vieron en ese proceso de conquista tomar territorios. Por eso es que América es así, y por eso es que la mayoría de países latinoamericanos existen, porque las fronteras de los países de Latinoamérica no son el resultado de una política estatal de la monarquía española, sino que son el resultado de la empresa privada. Quiere decir que si un español tuvo la fortaleza de conquistar toda la zona de lo que ahora sería México, pues todo ese territorio le pertenecía a él, que es lo que le pasó a Hernán Cortés. Mientras otros españoles conquistaron menos territorio. Pedro Arias Dávila, por ejemplo, conquistó lo que ahora es Panamá. Córdoba conquistó lo que ahora es Nicaragua. Pizarro lo que ahora es Perú. Pedro de Alvarado lo que ahora es Guatemala y El Salvador. Y por eso es que América Latina es tan dispareja y tiene fronteras todavía para 1900 bastante difusas, porque no eran fronteras que se habían hecho por una monarquía, sino que fronteras que se habían hecho por empresarios, gente que se había dedicado a la empresa de conquistar. Entonces, cada uno de estos conquistadores al final tomaba territorios y el rey como premio los convertía en gobernadores ya con un título monárquico y procedían esos territorios a ser parte de España, del imperio español. Un imperio que se le llamaba donde nunca se oculta el sol, en el sentido de que el planeta era una esfera, ya la gente sabía que era una esfera y por lo tanto sabían que el sol se movía, que la Tierra se movía alrededor del sol y que significa que siempre en algún lugar del planeta siempre había luz solar en un territorio que le pertenecía al imperio español. ¿Por qué? Porque Europa, por ejemplo, tenía varios dominios España en Europa. El sol se iba moviendo, llegaba a lo que ahora es América. América la mayoría era española. El sol se iba moviendo y llegaba a Filipinas, a la parte de lo que ahora es Taiwán, también llegaron. Estamos hablando de Asia. Y en algunas zonas de África. Significa que allá por el 1558 España era una potencia total y global.
Entonces, vemos que en menos de 100 años se desarrolló la conquista del continente americano, mientras que hay otros territorios, por ejemplo Asia y África, que se tardaron 200, 300 años en ser conquistados. Pero entonces, ¿por qué en relativamente 70, 80 años se da la conquista del actual territorio de América? La primera hipótesis es el hecho de que hubo una rapidez en la conquista. ¿Por qué? Porque la conquista fue más rápida en los territorios dominados por imperios, es decir, sociedades estratificadas. Estamos hablando de sociedades que tenían una estructura centralizada, donde había un gobernante y la demás gente era gobernada. Entonces, cuando llegaron los españoles, derrocaron al gobierno indígena y se colocaron ellos como gobernantes para los pueblos precolombinos, para para las personas subalternas. No fue mayor cambio, sino que simplemente fue el cambio de otro gobernante, pero que esta vez era español. También fue porque los españoles buscaban alianzas con los pueblos sometidos y los españoles se aprovecharon de los conflictos internos entre los pueblos precolombinos. Aunque los españoles decían que todos estos pueblos eran indios, la realidad es que no existía una idea de raza por parte de los pueblos precolombinos. No estamos hablando de que todos los mayas consideraban que eran una sola nación, todos los náhuatl consideraban que eran un solo pueblo, sino que cada uno de esas personas vivía bajo su ciudad-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Es un territorio autónomo, es una ciudad que tiene sus propios gobernantes, sus propias leyes y sus propias religiones. Entonces, la fidelidad y lo que quizás ahora entenderíamos nosotros como el espíritu nacional, pues esa gente, los pueblos precolombinos no lo tenían. Ellos no tenían una idea de nación, sino su fidelidad era la ciudad-estado donde vivían. Otro de los casos por los que se da la conquista es por el armamento de los españoles. Los pueblos precolombinos tenían armas de madera y obsidiana. Eso significa que no podía hacerle frente a una espada de acero. Y las técnicas de guerra también eran diferentes. Mientras los pueblos precolombinos de América, de Mesoamérica, por ejemplo, trataban de capturar vivo a los españoles para después sacrificarlos en el templo, los españoles les cortaban las manos y los brazos para cuando esta gente precolombina quería capturarlos. Entonces, mientras los pueblos precolombinos querían matar a los españoles, no en el campo de batalla, sino en el templo, y por lo tanto llevar vivos, capturarlos vivos, los españoles en lugar de capturarlos vivos, lo que hacían era matarlos en el campo de batalla, que es lo que hace cualquier ejército en este planeta. En el caso de México, su principal conquistador fue Hernán Cortés. Este llegó a lo que ahora es México el 18 de noviembre de 1518, parte de Cuba con 600 hombres y 18 caballos. Es decir, que Hernán Cortés decide iniciar su propia conquista en los territorios que no se habían explorado y va con la esperanza de encontrar riquezas. Y si la encontró a la principal ciudad de Mesoamérica, que era Tenochtitlan, la capital de los aztecas, y pues la tomó. Esto sí le costó, porque estamos hablando de que salió de Cuba en 1518 y no fue hasta 1521 que logra conquistar la capital de los aztecas.
Así que le costó bastante, y esto no hubiera sido posible sin la ayuda de los pueblos sometidos que odiaban a los aztecas y que dijeron que el enemigo de su enemigo era su amigo. En este caso, los españoles eran enemigos de los mexicas, de los aztecas, y entonces los tlaxcaltecas decidieron unirse. Y de nuevo recordemos de que aquí no había una idea de nación, no había una idea de división política o étnica, de una división étnica o racial. Por lo tanto, los pueblos precolombinos, en este caso los tlaxcaltecas, no miraban con ningún problema estar relacionados con pueblos indígenas. En el caso de la conquista de Cuscatlán, lo que vemos es que Pedro de Alvarado, que era un oficial subalterno a Hernán Cortés, viaja por órdenes de Hernán Cortés desde el centro de México hasta el norte de América, al norte de Centroamérica, y es que llega a lo que es Guatemala y El Salvador. Entonces en esta zona llegó con 250 españoles, pero lo principal es esa gran cantidad de indígenas amigos, de esos indios amigos. Estamos hablando de 6.000 guerreros de Tlaxcala, que eran guerreros de una ciudad-estado llamada Tlaxcala y que apoyó a los españoles durante el proceso de conquista. Y ya dentro de la cronología de la conquista vemos fechas bastante rápidas. El 6 de junio de 1524, Pedro de Alvarado cruza el río Paz, frontera natural entre Guatemala y El Salvador actualmente, y en ese tiempo era una frontera entre grupos mayas y grupos náhuatl. En esa fecha llega a Mopicalpo y a Catepeque, que eran pueblos pipiles que habían sido abandonados. Es decir, que la gente, esta gente precolombina, estos pueblos mayas y pueblos náhuatl, sabían muy bien quién eran los españoles, sabían quiénes y cómo actuaban, y por lo tanto la gente empezó a huir. Entonces no tenemos que pensar en los pueblos indígenas como gente ignorante que no sabía quién era esta gente, estos españoles, sino que tenían unas nociones de lo que eran humanos y que por lo tanto tenían que tratar de entender qué era lo que querían estos españoles. Después se dieron cuenta que obviamente lo que querían era conquistar y tener oro y riquezas y explotar a las personas, en este caso a los precolombinos. Luego, el 8 de junio de 1524, se da la batalla de Acajutla, que es la principal batalla que se tiene en registros históricos en el actual territorio de El Salvador, y acá es herido Pedro de Alvarado por una flecha. Luego de eso, el 13 de junio se da la batalla de Nahuilingo, donde también son derrotados los pueblos indígenas, y no es hasta el 18 de junio de 1524 que Pedro de Alvarado cruza, entra en la capital de los pipiles, es decir, Cuscatlán. Pedro de Alvarado trató muy mal a la gente de Cuscatlán y logró que la gente lo hiciera una revuelta para expulsar a los españoles, y lograron expulsarlos más de un mes después, el 4 de julio. Luego de esto lo que tenemos es el sometimiento post-conquista, donde podemos ver
que se debía de aceptar un nuevo Dios, el Dios de los cristianos. Se tenía que obedecer a un rey que no conocían, entregar sus cosechas y reconocer la autoridad de los nuevos líderes, esta vez españoles. Y aquí pasamos a lo que es el lienzo Tlaxcala. Resulta de que el lienzo Tlaxcala es una descripción de todo lo que los de Tlaxcala hicieron con respecto a España. Es de recordar que el lienzo Tlaxcala es una fuente histórica, una prueba de primera mano, porque la dibujaron los propios tlaxcaltecas para demostrar que los de Tlaxcala habían participado en la conquista y que por lo tanto eran conquistadores también. De nuevo les menciono, no es aquí una idea de buenos y malos, una idea de blancos e indígenas, sino que aquí vemos que los propios tlaxcaltecas no tenían ningún reparo en lo que es la raza, sino que ellos simplemente lo que decían era: nosotros conquistamos, apoyamos a los españoles y por lo tanto tenemos derecho a una cuota de poder que en este lienzo Tlaxcala se puede apreciar muy bien. Todo lo que los tlaxcaltecas hicieron para conquistar territorios. Este es el lienzo Tlaxcala y partimos de estas estructuras, de estos cuadros, donde acá vemos guerreros. Estos guerreros que vienen con traje completo son guerreros de Tlaxcala, siempre siguiendo al español que venía en caballo, y los pueblos precolombinos están semidesnudos e impotentes. Y acá se ve algo que estos pueblos precolombinos no habían visto en los campos de batalla, que son los descuartizados, es decir, gente que ha perdido brazos, cabezas en el combate. Aquí se mira la conquista de Guatemala: mucha sangre, cabezas amputadas, brazos cercenados, incluso piedras, piernas, gente arrojando piedras, incapaces de contener al español en caballo con su lanza y a los tlaxcaltecas acá detrás. Tan bien trabajaron y fueron de fidelidad los de Tlaxcala, que los españoles decidieron apoyarse con estos guerreros de Tlaxcala utilizando el armamento español, es decir, permitieron que los de Tlaxcala usaran espadas. Acá estamos hablando de espadas que los españoles lograron darles a los de Tlaxcala, y que los de Tlaxcala obviamente no tenían esa idea de son dioses los españoles son inmaculados, ¿no? Los de Tlaxcala sabían que eran humanos, que necesitaban comer, necesitaban ir al baño, tenía todo lo que un ser humano necesita. Entonces los de Tlaxcala vemos acá que buscaban conquistar a los pueblos precolombinos, y entonces para conquistarlos necesitaban que sus auxiliares, sus
sus aliados, es decir, los tlaxcaltecas, decidieran tener armas y con esas armas conquistar. Los españoles no desconfiaron de los de Tlaxcala y por eso es que acá vemos espadas en manos de pueblos precolombinos. Eso significa que la conquista se da en 1521 y todo este territorio lo que vemos es simplemente gente de Tlaxcala que están trabajando por su bienestar. Vemos a los españoles confiando plenamente en los de Tlaxcala y les entregan armas. Acá tenemos más imágenes donde se ve que la gente ya está huyendo a las montañas para defenderse del ataque de los españoles, pero vemos siempre gente muy mal herida y muerte. Acá tenemos otra imagen, más muerte y destrucción. Aquí tenemos la conquista de Tepac Atitlán, lo que ahora es Guatemala. Quiere decir que estos pueblos son mayas. Acá vemos algo horroroso, que es que a un ser humano lo han partido en dos literalmente. Acá tenemos otras imágenes de los españoles conquistando territorios. Acá tenemos la conquista de Xibola, un territorio religioso. Aquí tenemos la conquista del centro de México, los españoles llegando y pidiendo que les dieran comida. Las imágenes de la conquista son todas similares, es decir, por un lado tenemos a los pueblos precolombinos luchando impotentes frente a los españoles. Además de eso, aquí he de recordar de que es mentira que los pueblos precolombinos se vieron sorprendidos por el uso de pólvora, el uso de armas, de acero, sino que más bien fue el apoyo incondicional. Acá el apoyo incondicional de estas personas que de nuevo vemos españoles con armas, demostrando soberbia, demostrando que solo ellos dominan. Pero acá vemos a los de Tlaxcala y además de verlo, vemos acá al rey de esa época. Estamos hablando de un rey que ha sido decapitado y otra gente humillado y prácticamente vejado. Acá vemos Xochimilco, igual, batallas navales y un río destruido.